Después del parto, pensé que mi esposa estaba durmiendo, pero el médico le estaba dando algo en secreto. Un solo vistazo después del nacimiento de mi hijo reveló una traición tan profunda que destruiría para siempre la familia que creía mía. Mi nombre es José Manuel Carlos Eduardo y tenía 34 años, el día en que todo lo que creía sobre mi vida se hizo añicos. Mi esposa, Verónica Carmen Beatriz, tenía 32 años y después de 9 años de matrimonio, llenos de amor, discusiones y esa resiliencia silenciosa que solo nace al enfrentar dificultades juntos, por fin habíamos dado la bienvenida a nuestro primer hijo. Los últimos 5 años habían sido un campo de batalla de tratamientos de fertilidad, pruebas negativas y noches en las que nos abrazábamos en silencio, preguntándonos si alguna vez escucharíamos el sonido de pisisaitos en nuestra casa. Cuando Verónica finalmente quedó embarazada, se sintió como un milagro concedido por el universo. Pintamos la habitación del bebé en tonos suaves de azul y gris, discutimos con cariño sobre nombres y soñamos en voz alta con el hombre en el que se convertiría nuestro hijo. El día del parto llegó con esa energía frenética que difumina todo en movimiento. Corrimos al hospital bajo la luz gris del amanecer. Verónica apretaba mi mano con cada contracción mientras yo le susurraba ánimos e intentaba ocultar mi propio terror. El trabajo de parto se prolongó durante horas. Los monitores pitaban sin parar. Las enfermeras se movían con calma profesional. Y entonces, por fin, llegó el llanto agudo, fuerte y vivo. Nuestro hijo, Lucas Eduardo, llegó al mundo con 6 libras y 8 onzas, su carita arrugada en protesta. Corté el cordón con manos temblorosas y cuando las enfermeras lo colocaron sobre el pecho de Verónica, la habitación se llenó de un silencio sagrado que nunca antes había conocido. Ella lucía exhausta pero radiante, su cabello oscuro pegado a la almohada, los ojos pesados por el peso de lo que su cuerpo acababa de lograr. Me quedé a su lado mucho después de la agitación inicial, observándola respirar con calma, mientras el personal terminaba sus revisiones. Lucas dormía en la cunita transparente a nuestro lado, su pecho subiendo y bajando en un ritmo perfecto. Los ojos de Verónica se cerraron lentamente, y asumí que el agotamiento combinado con la medicación, finalmente, la había llevado a un sueño profundo y merecido. La habitación quedó en silencio. Solo el zumbido lejano del pasillo del hospital y el suave rose de mis propios pensamientos, repitiendo el milagro que había presenciado. Entonces, regresó el doctor Vargas. Había sido nuestro obstetra en cada visita prenatal, profesional, tranquilizador, siempre con una sonrisa confiada. Revisó los monitores una última vez. Me miró con un breve asentimiento y se inclinó hacia la cama. Con un movimiento tan sutil que casi pasó desapercibido, deslizó un pequeño sobre blanco en la palma abierta de Verónica. Sus dedos se cerraron alrededor de él de forma instintiva, aunque sus ojos seguían cerrados. El Senderes me ofreció otro saludo cortés y se marchó sin demorarse. Mi estómago se contrajo. El gesto había sido demasiado rápido, demasiado deliberado, demasiado oculto. En medio del caos alegre de la nueva paternidad, se sintió extrañamente fuera de lugar. Me dije a mí mismo que no era nada tal vez instrucciones de medicación, o una nota de seguimiento que ella le había pedido entregar en privado. Los médicos manejan asuntos delicados todo el tiempo. Aún así, la imagen quedó grabada detrás de mis ojos, mientras me sentaba allí, sosteniendo su mano. El sobre ahora, descansando junto a su costado, como un secreto que ni siquiera, en sueños, estaba lista para compartir. A la mañana siguiente, nos dieron el alta. Conduje con cuidado por las calles conocidas. Lucas bien asegurado en su nuevo asiento para bebé, Verónica callada en el asiento del copiloto, mirando los palmerales que pasaban. La observaba de reojo, buscando cualquier señal de la mujer que siempre había conocido, pero parecía perdida en un mundo privado. Las primeras semanas en casa transcurrieron en esa hermosa confusión de supervivencia como padres primerizos. Pañales, tomas a medianoche, el olor abrumador a talco y leche. Fear,
Nika era devota mesía a Lucas durante horas. Cantaba bajito en la habitación mientras el sol se filtraba por las cortinas. Sin embargo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Se escabullía al dormitorio por largos ratos y regresaba con los ojos enrojecidos. Una vez, al entrar sin avisar, la vi deslizar rápidamente algo debajo del colchón. Reconocí la esquina de aquel mismo sobre blanco. Mi curiosidad se transformó en algo más pesado. Una inquietud silenciosa que me acompañaba en cada momento cotidiano. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué el doctor Vargas le había entregado aquello con tanto cuidado mientras ella parecía dormir? Intenté apartar las preguntas, concentrándome en la alegría de ver crecer a Lucas, a su primera sonrisa verdadera, la forma en que su manita apretaba mi dedo. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, aquel sobre me perseguía. Una tarde, después de que Verónica se durmiera junto a la cuna, agotada por fin, ya no pude esperar más. Me acerqué en silencio al lado de la cama. Levanté el borde del colchón y tomé el sobre con dedos temblorosos. Bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo, lo abrí. Dentro había un solo documento doblado. El encabezado decía Análisis de paternidad por ADN. Los resultados eran fríos y despiadados, a probabilidad del 0% de que yo fuera el padre biológico. Adjunta al informe había una pequeña fotografía de un hombre cuyo rostro reconocí al instante. El doctor Vargas Anel, parecido con Lucas. Era innegable en la misma forma de los ojos, la misma leve hendidura en la barbilla. Una nota manuscrita acompañaba los resultados, confirmando con palabras lo que los números ya gritaban. Mis piernas cedieron. Me dejé caer al borde de la cama, el papel temblando en mis manos mientras la habitación giraba a mi alrededor. Cada recuerdo del embarazo, cada risa compartida, cada promesa susurrada se rebobinó en mi mente. Ahora, envenenado por la duda. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuándo había cruzado la mujer que amaba una línea que jamás imaginé que cruzaría? Volví a colocar el sobre exactamente donde lo había encontrado, con el corazón latiendo tan fuerte que temí despertarla. Esa noche no dormí. En cambio, me quedé acostado junto a Verónica, mirando el techo mientras una sospecha fría y persistente echaba raíces. El secreto que el doctor Vargas le había entregado a mi esposa en aquella sala de partos ya no era un misterio. Era el comienzo del fin de todo lo que creía saber. Y cuando la primera luz del amanecer se coló por las persianas, comprendí una cosa con terrorífica claridad. Tenía que descubrir toda la verdad antes de que la mentira destruyera lo que quedaba de nuestra familia. Los días siguientes se convirtieron en una niebla de normalidad forzada. Cambiaba pañales, calentaba biberones y sonreía para la cámara de Verónica, mientras capturaba cada hito. Todo mientras una tormenta rugía dentro de mí. No podía confrontarla todavía, no hasta entender cuán profunda era la mentira. Así que comencé a investigar en silencio y con método. En los momentos robados cuando ella se duchaba o dormía con Lucas, primero llegaron los registros telefónicos, llamadas nocturnas al número privado del doctor Vargas que se remontaban a meses atrás, mucho después de que hubieran terminado las citas prenatales habituales. Luego abrí la computadora que compartíamos para pagar cuentas y guardar fotos. Enterrados en carpetas eliminadas, encontré correos entre Verónica y el doctor en cortos al principio. Luego, cada vez más personales, detallando encuentros en una pequeña cafetería cerca del hospital y conversaciones tranquilas durante lo que yo creía eran revisiones rutinarias. Cada descubrimiento era una nueva herida. Recordé el viaje de trabajo que hice al principio del embarazo, aquel en el que el estrés y la distancia nos habían tensionado. Al parecer, fue entonces cuando las grietas se convirtieron en algo imperdonable. Verónica buscó consuelo en el doctor Vargas durante una de sus citas, y el consuelo se transformó en algo mucho más íntimo. Las dificultades de fertilidad que casi nos habían destruido la habían dejado vulnerable, y él había estado allí atento, disponible y dispuesto. Para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, la aventura ya había cambiado todo. Llevó el secreto a través de cada ultrasonido, cada patada en su vientre, cada vez que puse mi mano en su estómago y me maravillaba ante la vida que creíamos haber creado juntos.
Necesitaba verlo con mis propios ojos. Una tarde, mientras ella creía que yo estaba en el trabajo, la seguí a distancia prudente. Condujo hasta un parque tranquilo en las afueras y allí, bajo un grupo de árboles frondosos, esperaba el doctor Vargas. Observé desde el otro lado del estacionamiento cómo se acercaban demasiado, cabezas juntas en conversación. Su mano rozó el brazo de ella en un gesto que hablaba de familiaridad y posesión. La imagen me heló la sangre. Este era el hombre que había traído a mi hijo al mundo, el hombre que había colocado aquel sobre en su mano mientras fingía dormir, el hombre que había engendrado al niño que yo había amado desde el primer segundo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Lucas dormía plácidamente en su cuna, ya no pude cargar solo con el peso. Coloqué el sobre, el informe de ADN, los correos impresos y la fotografía sobre la mesa de la cocina. Verónica entró en la habitación, vio las pruebas extendidas frente a ella y el color abandonó su rostro. Se desplomó en una silla, los hombros temblando mientras la confesión completa salía en oleadas rotas. La aventura había comenzado en un momento de debilidad y soledad. Nunca había querido que llegara tan lejos. Nunca había planeado quedar embarazada de nadie más que de mí. Pero la biología tenía otros planes. El doctor Vargas había realizado la prueba secreta después del parto a petición desesperada de ella, entregándole los resultados para que decidiera cómo y cuándo contármelo. Él quería formar parte de la vida de Lucas. Ella había estado aterrorizada de perder la familia que habíamos construido. Las semanas siguientes fueron una negociación brutal con la realidad. Caminé por el vecindario durante horas por las noches, repasando cada momento de nuestro matrimonio, buscando el instante exacto en que perdí su confianza y ella perdió la mía. El amor que sentía por Lucas nunca vaciló. Era mi hijo en todos los sentidos que realmente importan, pero el fundamento de mi matrimonio yacía en ruina. Tras largas y dolorosas conversaciones llenas de lágrimas y silencios, ambos entendimos la verdad. La traición nos había cambiado para siempre. No podíamos volver a ser las personas que éramos antes de aquella sala de partos. Al final, elegí alejarme del matrimonio. Presenté la solicitud de divorcio y luché por la custodia compartida, negándome a soltar al pequeño que había escuchado llorar por primera vez, cuya manita había envuelto mi dedo. Los tribunales me concedieron visitas generosas, reconociendo el vínculo que habíamos formado desde el primer día. Verónica y yo ahora copaternamos, con una distancia cuidadosa y respetuosa. El secreto ya no oculto, sino aceptado como la fractura que redefinió nuestra familia. El doctor Vargas desapareció de nuestras vidas, una sombra de la que ya no hablamos. Mirando hacia atrás, aún recuerdo el momento en que aquel sobre blanco lo cambió todo. Pensé que mi esposa simplemente dormía después del día más hermoso de nuestras vidas. En realidad, sostenía la verdad que nos obligaría a reconstruir algo nuevo a partir de los pedazos. Lucas está floreciendo, convirtiéndose en un niño pequeño, brillante y curioso que me llama papá con el mismo amor con el que una vez soñé. Nuestra familia no se parece en nada a la imagen que llevaba en el corazón, pero es real, es nuestra, y a su manera rota, perdura. A veces los secretos más grandes no nos destruyen, simplemente nos obligan a convertirnos en alguien más fuerte al otro lado.